unidos como el cuerpo de Cristo, con el único fin y propósito de darle toda gloria a nuestro amado Padre eterno. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, hoy le damos la más atenta y cordial bienvenida a nuestros hermanos en la fe, al pastor Luis Alfredo y a su amada esposa que nos acompañan en esta mañana. Ellos son nuestros paisanos colombianos y nos alegra mucho tenerlos acá en casa. Gracias por visitarnos. Así que, iglesia, recibamos la oración. Mis hermanos, hoy voy a compartirles el tema titulado Nuestra esperanza de gloria, Cristo Jesús. Cristo, y solo Cristo, es nuestra esperanza y es nuestra gloria. En Él nos gloriamos. Dice la palabra que en Él nos gloriamos y por Él vivimos, por Él somos y por Él estamos. Por Él subsistimos, porque Él es la vida. Y en este tiempo importante de esta época maravillosa del año, hermanos, debemos aprovechar para reflexionar y meditar acerca de la obra redentora y poderosa que ha hecho nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Celebramos la llegada de la única y verdadera vida, la luz de los hombres, Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por salvarnos y regalarnos a su amado Hijo. Hermanos, ¿usted ha entendido esa parte de la porción bíblica? Que el Padre Eterno nos ha regalado a su amado Hijo, a nuestro Señor, Redentor y Salvador. Así que en esta Navidad vamos a celebrar ese regalo maravilloso, el regalo de la vida, y que habita a través del Santo Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. Igualmente, hermanos, debemos saber que su regreso es inminente. Cristo aparecerá por segunda vez. De eso no tengamos, ¿cómo lo digo? Ni una pizca, no lo dudemos ni un segundo, ni una milésima de segundo, mis hermanos, que de la misma manera en que el Señor, en su inmensa misericordia, en su gracia y en su gran amor, un día se encarnó, se hizo humano, vino y manifestó su gloria, y vimos su gloria, dice la palabra, como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y esa gloria y esa gracia sigue allí manifestándose cada mañana, cada día, cada despertar, cada atardecer, cada anochecer, en cada uno de nuestros corazones, santificándonos, preparándonos y mostrándonos siempre el camino correcto de la salvación. Y de esa misma manera, Él regresará en gloria. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Le pertenece plenamente al Señor? Y cuando hablo de corazón, bíblicamente, es la totalidad de nuestro ser. Nuestra mente, todos nuestros sentidos, todo nuestro razonamiento, la totalidad del ser humano debe estar conectado con Cristo porque le pertenecemos. Hermanos, tenemos que entender esto. Así como el Padre nos ha regalado a su amado Hijo, de esa misma manera nosotros debemos ahora ofrecernos diaria y continuamente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice la palabra
porque ese es vuestro culto racional. Es decir, que si de alguna manera usted y yo pensamos correctamente, razonamos, meditamos, reflexionamos en la obra poderosa de Cristo, entonces lo más sabio, lo más inteligente, lo más correcto es que vivamos para Cristo. Que en todo momento permitamos que esa luz maravillosa, que es la luz de la vida, la luz de Cristo, vaya tomando como la aurora, resplandeciendo hasta que el día sea perfecto. Amén. Hermanos, procuramos cada día vivir para el día del Señor, y el día del Señor es y se refiere a su segunda aparición, cuando Él venga, la parusia, la segunda venida de Cristo. Así que con esto en mente, mis amados, vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del verso 13. Y mientras ustedes buscan allí en sus Biblias, déjenme rápidamente decirle que esta carta fue escrita por Pablo en Corinto, en su segundo viaje misionero. Y la finalidad de que Pablo escribió esta carta fue para corregir algunos errores e ideas falsas y falsas doctrinas que se estaban allí desarrollando acerca precisamente de la segunda venida del Señor. Así que, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13, y vamos a honrar la palabra de nuestro eterno Dios, leyéndola en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, escuchen, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el verso 17, escuchen, es tremendo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mis amados, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre eterno, por alentarnos con tu palabra que es viva y eficaz. Señor, gracias por edificarnos. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solo. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros para avivarnos, alentarnos, fortalecernos y guiarnos siempre por el camino maravilloso de la vida. Padre, yo te pido en esta preciosa mañana que tu mensaje, tu santa palabra, quede plantada, grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Y mi oración, como siempre, Señor, es que seas tú, amado Padre, por medio de tu Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús, tomando control y autoridad de la totalidad de mi ser. Señor, que yo solamente articule lo que tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Gracias. Hermanos, permítame ponerle en un contexto lo que aquí está sucediendo. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, de la parusia. Y aproximadamente 740 años antes de Cristo, Isaías profetizó el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Nacería en la carne, en la humanidad. No es que él en ese momento iba a empezar a existir, no.
iba a tomar forma de siervo, como lo dice Filipenses, iba a tomar nuestra forma humana para de esa manera cumplir la ley y podernos liberar de la muerte. Hermanos, también él profetizó, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, que vendría el Señor Jesucristo en forma de niño. Y allí en ese capítulo también describe con varios nombres, haciendo referencia a los títulos de Dios en Cristo Jesús. Luego, posteriormente, Miqueas también profetizó el lugar del nacimiento, el lugar donde se efectuaría el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, en la ciudad de Belén. Y finalmente, el profeta Malaquías, él profetizó también acerca del advenimiento, de la llegada del Mesías. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y vemos que con su profecía de exhortación a los judíos, en Malaquías 4, 5, 6, se inicia un periodo de silencio que es conocido como los 400 años de silencio de parte de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios. Es decir, que durante esos 400 años, Dios no volvió a emitir palabra inspirada, no volvió a hablar. Y ese periodo de los 400 años son los que se conocen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese periodo se rompió cuando nuevamente el profeta Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio de arrepentimiento y anunciar que detrás de él vendría el Salvador, el Mesías, que tanto había prometido el Señor a través de su palabra. Así que, mis hermanos, para el año 430 a.C. aproximadamente, los judíos habían regresado del cautiverio babilónico, aunque aún estaban bajo el gobierno del imperio medo-persa. Los medo-persas le habían permitido a todas esas naciones, incluida la nación de los judíos, que podían regresar a su tierra, reedificar, y efectivamente vienen los judíos, reedifican la ciudad, reconstruyen el templo, las murallas, y abandonan completamente todo tipo de idolatría y de falsa adoración. Sin embargo, mis hermanos, la advertencia de Malaquías no fue sin causa. ¿Y por qué? Por varias razones. Los judíos de esa época maltrataban a sus esposas, se casaban con paganas, ellos se casaban con mujeres paganas, no diezmaban, los sacerdotes descuidaban el templo, no enseñaban al pueblo el temor a Dios, y podemos decir en definitiva que los judíos no honraban al Señor, tanto que no reconocieron cuando el Mesías vino, no reconocieron que su gloria fue manifestada, la gloria de Dios. Hermanos, y aquí yo me pregunto, ¿no es acaso lo mismo que vemos en nuestros días? ¿No es acaso lo mismo, mis hermanos? ¿No es lo mismo que estaba sucediendo? Porque ciertamente todo el Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo, de la parusia. Sin embargo, ¿cuántos cristianos lo dudan? Pasa lo mismo que en la antigüedad. Los judíos, a pesar de que el profeta Isaías 740 años antes había profetizado, y sucesivamente los otros profetas, yo me imagino a ellos diciendo: pero mire, ya han pasado 200, 300, 400, 500, 600, 700 años, ya no va a venir. Y no es lo mismo que dicen ahora muchos: pero si ya llevamos más de 2000 años y la iglesia siempre está predicando la parusia, la segunda venida de Cristo, tenga la plena seguridad que Él va a regresar, mis hermanos,
porque su palabra es fiel y verdadera. Y nosotros hoy más que nunca somos testigos de que así como el Mesías se encarnó, vino para entregar su vida por cada uno de nosotros, Él un día va a regresar en gloria. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que regresa, regresa. Hermanos, y hoy vemos una cantidad de cristianos que están maltratando a sus esposas. Vemos una cantidad de cristianos que se casan con paganos, mujeres casándose con mujeres cristianas, casándose con hombres paganos, hombres cristianos casándose con mujeres paganas que no tienen temor de Dios. Hermanos, ¿no están descuidando también el templo? Ya no estamos en un templo, porque este es un edificio, pero no estoy hablando del templo de 4 paredes, porque ahora cada uno de nosotros tenemos que recordar que somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, y lamentablemente tengo que decirlo, pero la iglesia carismática tiene tanta responsabilidad de un cristianismo liviano que ahora se predica en muchas congregaciones, donde la santidad de Dios se ha tomado de una forma tan ligera, tan liviana, que perdóneme, pero ser cristiano ahora es como estar a la moda. Y todo el mundo solamente dice: ah, es que Dios es amor, así que vengamos todos en amor. Hermanos, y se nos olvida que uno de los principales atributos del Señor es que Él es santo, santo, santo. ¿En dónde está la santidad del pueblo de Dios? ¿Dónde ha quedado su santidad? ¿Estamos descuidando el templo? Yo les quiero recordar en esta mañana, mis amados, que si somos templo del Espíritu Santo, quien habita en nosotros es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Ayer hablábamos con el grupo de hombres. ¿Acaso el Espíritu de Dios puede estar habitando en medio de una... Y voy a utilizar un término que no me agrada, pero es para que me entiendan, porque aquí estamos de diferentes nacionalidades. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios habita en una marranera? ¿Alguno de nosotros, por la peor situación en la que estemos, seríamos capaces de ir y dormir en una marranera? ¿Cierto que no? Preferimos quedarnos a un lado, afuera de la marranera, pero no dentro de la marranera. Hermanos, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Usted entiende que si Dios, el Espíritu Santo, está habitando en su corazón, usted tiene que procurar la santidad de su cuerpo, de esa habitación en la que vive, habita el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, tenemos que entender que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros para empoderarnos, para capacitarnos y para sacarnos y llevarnos en victoria. Porque es que en la humanidad, sin la presencia del Santo Espíritu de Dios, todos nosotros seríamos seducidos por el pecado. Porque la palabra de Dios dice que la carne está vendida al pecado. Así que lo único que nos hace rechazar, odiar el pecado, es la presencia del Espíritu de Dios. Mis hermanos, ¿hay alguna diferencia con el pasado? La mayoría de los líderes religiosos de esa época no predicaban, no enseñaban, no instruían al pueblo en el temor de Dios. Y la mayoría de los líderes religiosos de esta época solo hablan de prosperidad, de falsas doctrinas y de una cantidad, perdónenme, de tonterías que solo son palabrerías humanas. Y yo lo he dicho tantas veces aquí en este púlpito, mis hermanos, yo puedo venir y pararme aquí y hablarles las palabras más rebuscadas del léxico y hablarles muy bonito, pero si yo no predico la palabra del Señor, no va a haber un impacto, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación en cada uno de sus corazones. Hermanos, ahora días escuché que alguien me decía: es que cada iglesia tiene su llamado. Unas fueron llamadas a ser iglesias de liberación, otras a ser llamadas iglesias de milagros, otras son profetas, a profetizarle a la gente, otras son llamados a anunciar la prosperidad
y cosas positivas. No, 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 mis hermanos. Perdón, pero están equivocados. La Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, ha sido llamada con un solo y único propósito, y es predicar el Evangelio, predicar su bendita palabra. Y donde se predica la palabra de Dios, lógico que allí se van a manifestar la liberación, los milagros, las sanidades. Y como dice la palabra, que así como prospera tu alma, también prospere en todo lo demás. Pero eso son consecuencias de la predicación y del poder de la palabra, del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis hermanos, no hay ninguna diferencia entre lo que sucedía en la antigüedad y lo que está sucediendo hoy. Y yo tengo que decirlo nuevamente: responsabilidad de líderes religiosos. Oh sí, mis hermanos. Y si usted no está, o si usted conoce a alguien, o si allí a través de las redes sociales que nos están siguiendo, ustedes están congregándose en una iglesia que no es bíblica, huya, salga de allí, porque los están llevando al abismo y a la perdición. Hermanos, y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso con la predicación? Mucho. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en la parusia, en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Regresemos un momento al texto. Vamos nuevamente a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Y dice: tampoco queremos. Mire cómo habla Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Colosa. Les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esta palabra esperanza va dirigida en doble sentido, o en dos direcciones mejor, no en doble sentido, en dos direcciones, era lo que quería decir. En una dirección, para que nosotros, los que estamos ahora todavía despiertos, que estamos todavía vivos, no nos vamos a entristecer por los que ya durmieron o fallecieron, porque ellos serán levantados e irán al encuentro del Señor. Pero nosotros también estaremos con el Señor si permanecemos en la verdad. ¿Alguien aquí me puede decir quién es la verdad? Cristo Jesús, aleluya. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la esperanza, mis amados? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? La misma palabra nos responde en el verso 14. Escuchen cómo dice: porque si creemos, allí está. Ese es el fundamento de la esperanza. Si creemos, si tenemos fe, si creemos en su palabra, si creemos que el Señor Jesucristo vino, tomó nuestra forma, cargó en él toda la ira de Dios, tomó nuestro pecado, lo llevó a la cruz y tomó todos los decretos que nos eran contrarios, clavándolo en la cruz, porque había un acta de decreto que nos era contraria, y esa acta de decreto decía que la paga del pecado es muerte. Por tanto, todos estábamos condenados a muerte, pero Cristo la clavó en la cruz cuando Él murió. Hermanos, cuando Él recibió toda la ira del Padre, la que usted y yo merecíamos, y Él nos dio la salvación y el regalo precioso de la vida eterna. Y eso es lo que celebramos hoy. Así que, mis amados, cuando nosotros creemos en esa obra poderosa de Dios a través de su Hijo y aplicada a nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, entonces tenemos fe. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Porque si creemos o si tenemos fe que Jesucristo murió y resucitó, y escuchen porque esto es tremendo, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él. Mis amados, y ese traerá no solamente implica a los que han muerto, sino también a cada uno de nosotros, que permanecemos allí a pesar de los temporales, a pesar de las tempestades, a pesar de las tormentas, a pesar de cualquier situación adversa o contraria.
Nosotros estamos en una roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Y tenga la plena seguridad, mi amado, que si hay momentos en que usted se siente débil, aunque está en esa roca, porque usted se deja abatir por los afanes de la vida, usted puede de pronto resbalarse. Hermanos, nos podemos caer, pero recuerden que hay un poder viviendo dentro de cada uno de nosotros, y ese es el poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el poder del Santo Espíritu de Dios. Así que, hermanos, tenemos esperanza porque creemos. En segundo lugar, la muerte y resurrección de Jesucristo es una primicia, un anticipo de la esperanza gloriosa que nos espera. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? ¿Podemos tener un regalo más precioso, hermanos? Por esta razón, los que duermen en Cristo resucitarán. Y muchos nos hemos preguntado, ¿cuándo? Hermanos, hay una frase allí que es supremamente importante y dice: traerá Dios con él, con Cristo. Hermanos, el gran acontecimiento redentor del futuro, ese acontecimiento escatológico y apocalíptico, que no es otra cosa que la consumación de la redención. Recuerde que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, hermano, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y esa posesión adquirida va a tomar la totalidad cuando el Señor aparezca en las nubes, vestido de majestad y de gloria. Y entonces traerá a los que murieron en él y luego a nosotros. Allí estamos en ese traer juntamente toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿cuándo aparecerá? ¿Cuándo seremos resucitados y levantados? En el momento de la parucía de Cristo, en el momento de la segunda venida, aunque ese es un secreto de Dios, aunque no lo sabemos. Su palabra dice, y yo lo creo y espero que usted también, que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos pensemos, tocará la trompeta. Hermanos, Cristo es las primicias, y hablando en términos de cosecha o en un vocabulario de cosecha, esa palabra primicias se refiere a los primeros frutos y representa la totalidad de la cosecha que aún no se ha recogido. Eso es lo que significa primicia. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hace una amplia disertación también Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. Dios, hermanos, hará que venga con Cristo en su aparición triunfal. ¿Esto qué significa? Significa, hermanos, estar incluidos en su comitiva. El término parusia del griego fue sacado en el contexto de esa época, donde los gobernantes, los reyes, en ese caso el imperio romano, cada vez que el emperador y su ejército iban y triunfaban y tenían más pueblos y naciones bajo su imperio, y el emperador venía, allí salía el pueblo a recibirlo y junto con él entraba, y esto formaba parte de la comitiva triunfal. Pues ese es el significado de la parusia. Cuando Cristo aparezca en las nubes y Él con voz de trompeta nos llame primero a los que murieron en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, en cuestiones de segundos. No solamente los muertos en Cristo resucitarán y serán levantados, sino que cada uno de nosotros, los que estemos aún con vida, si es la voluntad del Padre, también estaremos con Él. Y allí tendremos ese encuentro maravilloso y vendremos con Él como testigos, como dice Apocalipsis 7:9, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, millares y millares, multitudes de multitudes, estarán con Cristo cuando Él venga a
poner los pies sobre la tierra. Aleluya, a su juicio. Oh sí, mis hermanos. Y nosotros estaremos ahí para ser testigos. Hermanos, venir con Cristo en su gloria significa también, y esto es crucial, habrá algo terrible también: separar a los creyentes de aquellos para quienes la parucia de Cristo traerá condenación. Hermanos, para nosotros va a ser liberación de la vida, liberación de la ira de Dios. Pero para los que no han creído en el nombre de Cristo Jesús, será terrible. Porque será, hermanos, no me quiero ni imaginar, pero tenemos una imagen: la ira que soportó Cristo en la cruz por causa de nuestro pecado. Esa es la ira que los que no han creído y no han escuchado, no han atendido el llamado del Evangelio, van a tener que soportar. Será terrible. Yo no me lo quiero ni imaginar, mis hermanos. El verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escuchen, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tenemos una imagen de lo que va a suceder, de lo que es hablar, de cuando Dios habla con esa voz de trompeta. Hermanos, todos sabemos lo que sucedió en el Evangelio, en los Evangelios, cuando el Señor Jesucristo vino después de 4 días de haber muerto Lázaro. Y se para el Señor frente a la tumba y le dice: Lázaro, levántate. Ahí habló con voz de trompeta. Y esto es una tipología de lo que sucederá en la redención total, en la parucia, en la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo el texto: que Dios hablará con voz de arcángel, con voz de trompeta, y llamará no solamente a los que están muertos en Cristo, sino también a los que estemos con vida, y seremos arrebatados. Mire cómo lo resume el verso 17: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. No es un acto separado, hermanos. Sucederá en un segundo. En un segundo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, la palabra nubes representa la gloria de Dios. Imagínense en ese privilegio tan grande, que en ese momento sobrenatural, la inmensa gracia y misericordia del Señor nos va a permitir a cada uno de nosotros ser partícipes de esa gloria venidera. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, permite que los suyos participen de esa gloria. Al descender Cristo, los suyos son remontados en su manifestación, pero no para que permanezcamos en el aire, ni tampoco para que de allí nos vamos directamente al cielo. No, hermanos. Va a ser con 2 razones. Una, para dar inicio a esa unión inquebrantable que tenemos con Cristo Jesús. Y por eso el Señor lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, a partir del verso 37, si no recuerdo mal: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, nada, ni lo presente, nada. Ni ninguna autoridad, ni ninguna potestad, ni ningún principado, es decir, ninguna entidad demoníaca. Nadie nos podrá separar para aquellos que viven en Cristo, porque no hay ninguna condenación para los que pertenecemos a Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, en ese encuentro allí en el aire, será para que nosotros seamos testigos presenciales, como esa gran comitiva que viene con Cristo a la tierra. Porque Cristo trae juicio a las naciones. Hermanos,
esa unión inquebrantable con el Señor. Y la palabra termina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Puede haber un mayor aliento? ¿Una mayor fortaleza? Voy a ir concluyendo y voy a tratar de resumir esto en 5 minutos. Hermanos, la venida del Señor, en la venida del Señor se mezclan dos términos. Uno que es forense y el otro que es punitivo. Forense es una acción legal. Poco se habla de este término hoy en día, pero es la acción legal por la cual, con toda autoridad y con toda ley, Dios viene y salva a los suyos. Pero el otro término punitivo se refiere a castigo, a pena, condenación. Hermanos, y es como una paradoja: bienaventuranza y desdicha. Y claro, vamos a estar inmensamente felices porque Dios nos salva, pero puede ser que estemos extremadamente tristes cuando veamos que algún pariente, algún amigo, algún familiar se quede. Por eso, mis amados, es el tiempo de predicar la palabra del Señor, no de predicar falsas doctrinas y palabras de hombre que no tienen el poder de salvar a nadie. La única verdad que tiene el poder de rescatar, de resucitar y de levantar de los muertos a los que están muertos por el pecado es la palabra de Dios, empoderada por el poder, y perdónenme que sea tan redundante, del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿estamos preparados para la parusia, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador? ¿Estamos preparados? Ese es un evento que sí o sí, como dicen mis hermanos argentinos, va a suceder. Sí o sí sucederá. Aún, hermanos, que créanlo o no lo crean, porque eso es una condición del corazón. Es que si yo no lo creo no va a suceder. No. Si usted lo cree o no lo cree, va a suceder, va a tener efecto, porque su palabra es fiel y verdadera. Hermanos, ¿está preparado? ¿Está preparado? Durante este mes estamos celebrando el advenimiento o el adviento, la aparición y única encarnada de Cristo Jesús. Pero también, hermanos, así como Él vino para perdonar, redimir, salvar, su segunda venida, en primer lugar, va a ser, como ya les he dicho, para rescatar y redimir y darles completamente la herencia a su pueblo, pero también va a ser como juez. Hermanos, su parusia será entonces para salvar eternamente, pero también para juzgar y condenar eternamente. ¿Eres consciente de esta gran realidad, de esta gran verdad? ¿Eres consciente de eso, mi amado? ¿Conoces realmente al Señor? ¿Conoces realmente al Señor? Y conocer realmente al Señor no basta solamente con conocer su inmenso amor, su gracia, su misericordia, sino también conocer y entender que Él es un Dios santo y Él es justo. Y su palabra se cumple. Y Él tiene que efectuar un juicio. Hermanos, ¿sabes que cuando Él se revele y se manifieste por segunda vez, manifestará su justicia? Y su justicia implica dos palabras. Número 1, salvar. Y número 2, traer juicio. Él va a salvar, pero Él también va a traer juicio. Cuando el Señor regrese y haga su aparición y se revele, se manifieste, vamos a estar paraditos frente a Él o sostenidos allí. ¿Estarás parado frente al Rey, Señor y Salvador? ¿O estarás parado frente al juez para escuchar su veredicto final y legal de condenación? ¿Ante quién quieres estar parado? ¿Ante quién quieres estar de pie? ¿Ante el Salvador o ante el juez? Hermanos, y no quiero que me malentiendan, porque la palabra de Dios dice que todos, creyentes y no creyentes, tendremos un juicio, y que todos tendremos que estar de pie allí para escuchar el veredicto. Pero lo que me estoy refiriendo es que los cristianos
por la gracia y misericordia del Señor, los que se mantienen fieles a sus mandamientos, fieles a su palabra, van a escuchar el juicio de misericordia, de gracia. Pero los que se han resistido a creer en el Señor, van a escuchar entonces el juicio de condenación. ¿Ante quién quieres estar parado? ¿Ante el Salvador o ante el juez? Hermanos, la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, anhelan, al igual que el Espíritu Santo, ya su pronto regreso. Porque queremos ser redimidos, salir de este cuerpo en el que estamos atrapados de dolor, de sufrimiento y de dificultades. Miren, voy a terminar como lo explica Apocalipsis en el capítulo 22, verso 17. Y esto es profundo, pero voy a tratar de resumirlo en 2 minutos. Dice la palabra: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, esta porción es muy profunda, pero les voy a dar una explicación bastante ligera. Hay 2 mensajes. El primero, el Espíritu y la iglesia claman al Señor para que regrese, para que ya venga y nos redima. Pero también el Espíritu y la iglesia sigue predicando para que aquellos que aún no han oído oigan el Evangelio y se vuelvan a Cristo. Por eso el texto dice: y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, todos nosotros decimos, ven. Pero al mismo tiempo el Espíritu y la iglesia sigue predicando el Evangelio para que oigan. Y cuando oigan, entonces se arrepientan de sus pecados, reconozcan al Señor como el único Rey y Salvador y se unan a ese coro celestial que dice, ven. Y nuestra alma y nuestro espíritu desde ya está clamando al Padre para que venga. Y luego dice, y el que tiene sed, venga. Aquellos que se han resistido, aquellos que no quieren, la iglesia y el Espíritu siguen predicando, siguen tocando esos corazones para que ellos caigan en arrepentimiento, vengan en fe, reconozcan al único Rey, al único Señor y Dios verdadero, y entonces sean salvos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, en la humanidad, y aquí en Apocalipsis lo está diciendo en espíritu. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Los que oyen el Evangelio y lo atesoran, lo guardamos como una perla preciosa. Pero también el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Todo aquel, como un día me tocó caer de rodillas y arrepentirme de todas mis maldades y pecados. Hermanos, no paremos de predicar el Evangelio. Usted es testigo, usted es consciente y conoce una verdad eterna, que el Señor regresará. Hermanos, y sería contado como pecado si usted no predica el Evangelio, si usted no predica las buenas nuevas de salvación, si usted no anuncia que viene el juez, el Dios eterno de los cielos y de la tierra, a salvar y a condenar. Así que tenemos una tarea grande. Hermanos, voy a cerrar con estas palabras que no son mías, son de Charles Spurgeon, y él dijo, el pecado nos aleja cada día de Dios, pero el arrepentimiento hace que Dios se vuelva a nosotros. Así que, mis amados, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos un segundo, y si aquí hay alguien que aún no ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, yo le ruego, le suplico que no posponga más este momento, porque no sabemos cuándo Él regresará. Puede ser esta noche, puede ser mañana,
Puede ser dentro de 10 años, 100 años, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él va a regresar. Hermanos, que estemos parados de frente al Señor Salvador y no ante el Señor Juez. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra. Porque sé, mi amado Dios, que tu testimonio es fiel y verdadero, y que ciertamente, como tú lo dices en tu bendita palabra, vengo en breve, porque para ti 1000 años son como un día. Señor, y hoy como iglesia te clamamos, sí, que venga, Señor, pero también te pedimos, Señor, y acudimos a tu gracia y a tu inmenso amor y a tu gran misericordia, que permita, Señor, que todos aquellos que aún no han venido a tus pies en arrepentimiento y fe, lo hagan, Señor. Por amor a tu nombre y por todas tus piedades, te lo pedimos, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Si aquí hay alguien que aún no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, que no ha tenido ese arrepentimiento y que no ha reconocido al Señor como el único Dios que vino y tomó su lugar, hoy es el día. Yo le voy a pedir, levante su mano y al final del servicio vamos a ir y vamos a orar por usted. Si hay alguien que se ha alejado de los caminos del Señor, que ha sido rebelde, que se ha dejado seducir por los tesoros de este mundo y hoy se arrepiente y viene con fe al Señor, levante su mano y vamos a orar por él. Y si no hay nadie, porque ya todos aquí somos salvos, entonces pidámosle al Señor que su Santo Espíritu nos siga fortaleciendo para su gloria y para su honra, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una linda y bendecida semana. Y voy a pedirle a nuestro diácono, hermano, por favor, vamos a hacer la otra parte de la adoración.